Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que tenemos la suerte de estar en la vida activa, corriendo tras el tiempo, sin nunca alcanzarlo, olvidamos a menudo que en nuestra sociedad existen cada vez más personas, seres humanos, para los que es imposible participar en esta carrera cada vez más exigente. Este es el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la dramaturga y guionista mexicana Itzel Lara, en su película Distancias cortas que dirigió Alejandro Guzmán. ¿No piensa trabajar? No, Es lunes. estoy de incapacidad. Yo pensé que los que trabajan en casa no se incapacitaban. Pues yo sí. Yo paso seguido por aquí. Se ve solo. Parece abandonado, ¿no? ¿No tiene un perro, un gato, un ratón, un algo? No. Bueno, mi hermana Rosaura y mi cuñado vienen muy seguido. Ya ni salen de aquí a veces. Ramón, ¿qué te pedí? ¿Qué te dije? Te dije, no lo llenes de ideas. No lo alientes. Es lo primero que vas y haces. Yo tengo una cámara por ahí, pero ya no funciona. ¿Puedo conectarla? Órale. ¿Es nueva? Rosaura, mira mis fotos. Fede, es un teléfono. Hasta un niño de 5 años puede tomar una fotografía así. No quiero más arrepentirme. Es por mis kilos y kilos de más. Me dio un paro hace unos años. Y los doctores dijeron que tengo el corazón débil, cansado. Su corazón no anda bien. Su corazón está del doble del tamaño normal. Allá adelante me espera el aire de una tierra prometida. Qué fascinante saber que toda oscuridad está perdida. Porque de ahora en adelante, si hay algo que sabré vivir, será mi vida. Muy buenas tardes, Itzel Lara. Hola, Bienvenida a Radio Francia Internacional. muchas gracias. Distancias cortas es una película de 2015, pero las cosas no han mejorado nada en nuestra sociedad para la gente, llamémosla, diferente. Sí, no, nada. En realidad, yo el guión lo hice en el 2011 en un taller con Paula Markovich, que es una creadora argentino-mexicana. Y es un guión que hice, en realidad, que eso tiene que ver con todo lo que hago. Me gusta mucho hablar del cuerpo y tal. Pertenece a un ciclo de creaciones que yo hice con Anatomía de la gastritis, que también Ferre hizo el favor de traducirme. Es Anatomía de la gastritis, es Distancias cortas y es la vida también de Georges Méliès, que tengo una obra de teatro. Pero habla sobre mi mamá y mi hermano que tenían una enfermedad pulmonar, ellos fallecieron. Obviamente ellos recorrían distancias cortas, pasaron el final de sus vidas en un cuarto, tardaban 10 minutos para ir al baño, pero quise alejarme un poco, entonces en lugar de poner los pulmones, puse la obesidad mórbida, ¿no? Entonces de ahí surgió, pero sí, la obesidad mórbida es un problema muy grave en México. No Terrible. fue mi intención hablar de eso, pero... Terrible, y la sociedad no nos damos cuenta de que esa gente existe y no les comprendemos, ¿no? Como veíamos ahora en el anuncio. Sí, Terrible. sí. Este jueves, Itzel, vas a ser protagonista en el Instituto de México, aquí en París, de la inauguración de un ciclo dedicado a la dramaturgia contemporánea en español, en el que va a realizarse una lectura de tu obra, Aún no recuerdo tus rostros, que acaba de traducir una editorial francesa, la editorial francesa Actualité Edition. Has venido acompañada precisamente por David Ferrer, traductor y editor de la obra. Muy buenas tardes, David. Bienvenido también a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, David, ¿qué va a ser este ciclo que se inicia hoy en el Instituto de México?
Pues mira, es un ciclo que ya llevamos años pensando con el mismo Instituto Cultural de México, que va a ser un ciclo, digamos, gestionado, entre comillas, por Actualité Edition, que es esta plataforma editorial dedicada a las dramaturgias hispanófonas en francés, que constituye un repertorio editorial. Y en ese sentido va a ser un ciclo cada 3 meses, va a hacer una cita allí en el Instituto Cultural de México en París con un texto del mismo catálogo sudamericano o de América Central que se va a presentar al público francés. La idea es tener una cita fija cada 3 meses que el público parisino por lo menos se pueda acostumbrar, digamos, a escuchar un texto y igual darle más vida después. También cabe apuntar que es un ciclo que se pensó muchísimo desde la transmisión pedagógica y de hecho el Cours Florent de París se asoció al proyecto en su globalidad. Expliquemos que el Cours Florent es una de las grandes escuelas de teatro, de actores aquí en París. Sí, es una de las grandes escuelas que casi tiene un siglo ya de existencia y ahora hay una nueva dirección que quiere dar continuidad precisamente a la dimensión internacional del mismo curso, que a la fecha de hoy se dan clases en inglés de teatro y ahora están empezando a iniciar un proyecto en español y en ese sentido estamos colaborando juntos y este ciclo precisamente se desarrolla con alumnos, no solamente con alumnos, pero con alumnos del Cours Florent para las lecturas. Cabe apuntar y decir que esta noche tenemos 3 actores, grandes actores, a Nadine Marcovici y a Jean-Philippe Salerio, y que son actores profesionales con quien trabajamos ya con Itziel la última vez que vino para un workshop, que igual hablará de esto ella, sobre el cuerpo también. Y estará el querido y muy fiel, Charles González, que lo saludamos desde aquí y lo vemos en pocas horitas para ensayar. Permíteme que diga que Itziel Lara ha nacido en la Ciudad de México, si no me equivoco, Sí. y que ya de niña pudiste tener un contacto directo con el teatro. Es cierto que jugabas entre los decorados del Teatro Bellas Artes ahí en la Ciudad Más de o México. menos. En realidad, Bellas Artes tiene bodegas y en la colonia donde yo crecí, que es una colonia pues, bastante humilde, diría yo, había una bodega y la comadre de mi mamá, que es como la amiga cercana de mi mamá, que ya mi mamá falleció y la comadre también, su esposo era bodeguero de los teatros. Entonces ellos vivían ahí adentro de la bodega y yo iba, pues cuando mi mamá quería platicar con su amiga, iba y estaba la silla del director, las escenografías de las obras pasadas, todo. Ujú. También la manía de escribir se despierta muy temprano. Es cierto que con solo 8 años ya escribes un poema que vas a leer a tu abuelo. Sí, cuando lo dices me da pena porque suena como lugar común, pero sí pasó. Empecé a escribir muy chica. También era muy enfermiza, entonces no podía salir mucho a jugar. Entonces me quedaba leyendo o escribiendo. Y sí, hice un poema. Y mi tata, decimos en México a los abuelos, mi tata lo leyó y dijo, lo tienes que firmar para que no te lo roben, cosas así. Ujú. Imagino para tener ganas de escribir hay que leer mucho. ¿Cuáles eran tus lecturas de pequeña? Unas muy peculiares. Mi primer libro fue Los crímenes más extraños del mundo. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con cadáveres y cosas así. Y mi hermano, que ya falleció también, José Juan, él era así. Entonces, pues los únicos libros a los que tenía acceso eran los de él. Pues agarraba esas lecturas, ¿no? Todo eso. Un profesor de literatura en la secundaria va a ser decisivo en tu trayectoria. Quizás se trata del señor Obando. Ay, sí. Mi maestro Obando, mi maestro de español, un hombre muy culto, nos dejó leer El Quijote. O sea, niños de 13 años leyendo El Quijote era la muerte. Nadie lo hacía, nada más yo. Sí, él nos llevó al teatro. Yo no sabía que había un teatro en la escuela. Luego lo vi en fotos y en realidad era un auditorio bastante feito, ¿no? Pero yo de niña dije, este es un teatro. Como era también muy depresiva, cuando nos sentó en las butacas y tal, se me calmó el corazón. Entonces dije, yo quiero como dedicarme a esto. No sabía bien cómo, pero decía, mientras yo pase mi vida en un teatro, voy a estar bien. Sí. Se te pasaron las ganas de ser monja que tenías de niña. Sí, quería ser monja por mi abuelo, por mi tata, que era bastante religioso. O sea, 7 años y yo era maestra de los niñitos de catecismo. Tenía mi círculo de lectura con las viejitas y yo les leía la Biblia. No has dejado esa espiritualidad, ¿no? Todavía, a pesar de que no hayas decidido ser monja. De alguna manera sí. Hubo un tiempo en el que me alejé de todo ese mundo, justo cuando se murió mi abuelo. Soy bastante rencorosa, creo yo, con Dios. Ya después lo retomé. De unos años para acá lo retomé desde otro lado.
Nos hablamos de tu infancia en esa colonia difícil, Mm. por no decir peligrosa. ¿Cuándo te das cuenta de que la escritura puede sacarte de allí? Desde chica. Yo dije, me tengo que salir de aquí sí o sí. O sea, mis amigos de la infancia o ya están muertos, o están en el reclusorio, o se embarazaron a los 13, 14 años. También en el ambiente de mi familia fue un ambiente bastante violento, entonces yo dije, si no me salgo con esto, no me salgo nunca. Sí, muy chiquita tuve esa conciencia, eso sí. Para salir de allí realizas estudios en una escuela de escritores donde vas a cruzar nombres como el de Hugo Argüelles. Mm. ¿Te marcó de alguna manera su humor negro? Todo. O sea, conocer a Argüelles ya lo agarré cansado, la verdad. Creo que fue el último grupo que tuvo. Era un señor muy peculiar. Llegaba, sacaba sus zanahorias, se sentaba y decía, les voy a enseñar lo que es el teatro. Escriban. Y nos daba fórmulas. Eso para mí era como, decía, la dramaturgia menor se escribe así. O te pasaba a leer, había gente que lloraba cuando leía porque Argüelles era como muy, esto está mal. Y al final de las primeras lecturas, si le gustaba lo que hacías, te llamaba y te decía, ven a mi casa en la noche, vamos a leer. A mí me llamó, pero los doctores lo prohibieron. Entonces nunca, ya cuando me dijo, vente en la noche a estas tertulias que decían que se amanecían, ya no pude ir porque los doctores le prohibieron todo eso, ¿no? Pues, Es importante la lectura en voz alta, ¿no? Mm. No solo para los actores, también para los escritores. ¿Tú Ujú. lees en voz alta tus textos? No, no los leí en voz alta, soy bastante penosa hasta conmigo. Entonces, soy como muy de escritorio yo. Mi maestro David Holguín, uno de los artistas mexicanos más importantes que tenemos, dice que hay gente de teatro que es de escritorio y es de escenario, ¿no? Entonces, yo soy de escritorio completamente. Pronto tú misma te vas a convertir en profesora de escritura. Es cierto que el teatro del absurdo era tu tema favorito. Me hice maestra, pero de guionismo. No me he atrevido a enseñar dramaturgia en teatro. Le tengo demasiado respeto. En guión sí he dado clases en todas las escuelas habidas y por haber de la Ciudad de México, desde el CCC hasta... Y sí les enseño mucho teatro. Sí soy una guionista que les habla mucho de teatro. Y del teatro del absurdo, de Beckett, obviamente, y de todo eso. ¿Cómo llegas al guión de cine de televisión también? Cuando empecé a escribir teatro, que sí estuve en la SOGEM, luego Jimena Escalante fue una de mis maestras. Bueno, Jimena Escalante ha sido maestra de Medio México, pero para mí también fue muy importante, muy querida. Tenemos una relación muy estrecha. Ella me ve un día y me dice, oye, ven, tú tienes talento, ¿no? Entonces vamos a abrir una escuela para formar guionistas para la televisión mexicana. Y ahí es cuando yo entro y también conozco a Paula Markovich y yo le digo a Paula, oye, Paula, enséñame a escribir guión de cine. Básicamente por amor a la dramaturgia. O sea, la dramaturgia para mí es lo mismo guión y teatro y de ahí empecé. Tardé mucho en trabajar de guionista porque hubo muchos cambios en la industria y tal. Después de mi nominación al Ariel con este tráiler que tiene años que no lo veía y me conmovió, el de Distancias Cortas. Muchas gracias por eso. Yo trabajaba de maestra de secundaria, de monjas, y me iba muy mal. De hecho, en esa época yo conocí a David. La primera vez que vine a París, David Ferré con una naturalidad me dijo, esto es París. O sea, yo tenía que ahorrar los pesos. Yo venía del Royal Court, que me habían becado. Estuve un mes allí. ¿En Londres? En Londres. Hice esta obra y otra, la de Don Alejo, de aún no recuerdo su rostro. Y de ahí me pasé a París porque íbamos a presentar la anatomía de la gastritis. Y yo me acuerdo que David Ferré, a quien yo adoro mucho, es uno de mis amigos más queridos, me citó en un café, o sea, pero yo ahorraba las libras que me daban del Royal Court, ¿no? Y pagamos 11 euros por una comida que yo dije, además estaba ya sin empleo, ya iba a regresar a México sin empleo. Y David con una naturalidad que me dijo, ¿has venido a París? Yo era la primera vez que salía al mundo. Le dije, no es la primera vez, y entre mí dije, y la última, porque es carísimo, ¿no? Y me dijo, pues vete acostumbrando. Yo en un acto de fe dije, ojalá y sea profeta, y la verdad es que sí he venido. David Ferré, ¿qué es lo que te atrajo de Itzel? Es que ahora mismo que Itzel está hablando de estos momentos, que hasta yo me he olvidado de estos momentos, me emociona un poco, la verdad. Conocí a Itzel yo en México, en Querétaro, perdón, en la muestra de teatro. Fue la primera persona dramaturga que conocí en México, desde México, digo, el país de México, en un montaje de la anatomía de la gastritis, precisamente, que traduje después. Lo que más me atrajo, la verdad es una pregunta complicada, porque hay varias maneras de contestar, ¿no? Pero diría, uno, su manera de hablar sin decir las cosas importantes,
que suele pasar al revés en este mundo. Y segundo, la dramaturgia suya, que para mí es como muy naif, es un lenguaje excesivamente accesible en sí mismo y unos dispositivos dramatúrgicos, unos relatos bastante claros. Digo, en el mundo de la dramaturgia contemporánea es poco habitual. Y entonces este lenguaje tan ágil, digamos, tan fácil, fácil en el sentido muy literario, ¿no? Tan accesible, me atrajo porque precisamente no tengo la costumbre de traducir dramaturgas que utilizan un lenguaje accesible, ¿no? Digamos. Esto por una parte. Y por otra parte me llegó enseguida la cuestión del cuerpo, de la enfermedad, ¿no? Sin conocer la vida de Itziel, ni mucho menos. Y eso sí que desde hace 10 años y más, ya que la traduzco, me doy cuenta que la presencia y sobre todo la ausencia del cuerpo, como que de repente falta el cuerpo en los dispositivos, en los textos de Itziel, y eso lo vi claramente ensayando el texto que vamos a presentar esta noche. Itziel Lara, entrar en este mundo del cine, de la televisión, es difícil para una mujer, ¿no? Es un mundo Sí, claro. machista dominado por hombres, o lo era al menos. Cuando yo entré, sí, o sea, yo hice distancias cortas en un taller con Paula Markovich X. Un amigo mío le dijo a este director Alejandro Guzmán, con el que ahorita no me llevo bien, le dijo, oye, hay un guión de una mujer. Lo leyó, lo metimos, se hizo la película. Cuando yo me nominaron al Ariel por esta película, mi vida, o sea, dio un giro. Salí nominada y al mes yo ya tenía, que en ese mes yo estaba de nuevo en París, en la Musón, porque fuimos David y yo. Me habló un guionista y me dijo, oye, ¿quieres entrar? Vi tu película, me gustó, ¿quieres entrar en una serie? Pero estoy hablando de un mundo en donde tuve que pagar derecho de piso, me pagaron menos y yo todavía duré como unos 2 años cobrando menos a pesar de que tenía mejor currícula y nominación al Ariel que otros compañeros hombres guionistas, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita, o sea, pero estoy hablando que ya llevo como 10 años escribiendo guión. Ya tengo mi agente y ella es la que mueve todo, pero sí me ha costado. Sí, es un mundo bastante machista. Hace unos años, alumnas del Centro de Capacitación Cinematográfica ahí en México, donde dabas clases, van a denunciar casos de violencia física, Claro. Moral, verbal, comentarios machistas. Yo imagino que siendo profesora tuviste que intervenir, ¿no? Tomar posición. Fue al revés. El CCC, yo daba clases en otras escuelas, no había entrado al CCC. El CCC es muy elitista, estoy diciendo esto y todos los CCC me van a... cuando se da el Me Too, la mayoría de los profesores tienen que renunciar, se quedan sin maestros y a mí me meten de maestra, ¿no? Como, oye, Itziel, ven. Yo estuve ahí un semestre y luego me salí por otras cosas que quiero, como cosas de políticas mías de el cine para todos y tal. Pero sí fue un movimiento, es muy duro para las mujeres guionistas ver cómo nos han, o sea, sobre todo guionistas de mi edad, que tenemos como que reconstruirnos, como que las chavitas lo tienen más claro, pero yo, por ejemplo, he dejado muchas amistades que eran buenos amigos conmigo, pero toda la cantidad de denuncias que tienen no me permiten. Y lo que estamos haciendo ahorita, las que estamos en activo, es juntar ya trabajo con puras mujeres. Yo tengo, de donde soy jefa de escritores, es muy difícil que te contrate un hombre. Contrato puras mujeres, ¿no? Y siempre busco guionistas jóvenes, como ascenderlas, ¿no? Cuando te pedían un guión para la televisión, ¿te condicionaban? Decían que era un público masculino el que iba a recibir eso y que... Al inicio mis correcciones eran así literal, me decían, le faltan más chichis y groserías, porque necesitamos más desnudos aquí, o baños de pobreza, decían, ¿no? Ahorita, lo que ha pasado con la industria en México en particular es que quieren estar como a tono con los movimientos y ya siempre te hablan si eres mujer, siempre tiene que haber una guionista mujer y ya quieren muchas historias donde las protagonistas sean mujeres. Siento que es un poco de dientes para afuera, pero pues uno ahí aprovecha y mete como su... Cuéntanos, ¿qué supone para ti presentar aquí en París una obra como Aún recuerdo tu rostro? Pues es muy bonito porque vuelvo a ver a David, mi amigo, porque es una obra que quiero mucho, es una obra que literal me sacó al mundo, ¿no? El Royal Court me volteó a ver, David, ¿no? O sea, como ya me la han traducido al alemán también, ¿no? Obviamente al inglés. Es una obra también que habla mucho, sí habla de Don Alejo y habla un poco del narco, una situación de mi país,
pero trae todo el espíritu de mi hermano, el que falleció, que es como una frase de la obra que dice, la dignidad es lo único que queda cuando ya no queda nada. Y eso era como, trae el espíritu de la última etapa de vida de mi hermano, entonces es un texto que quiero mucho. ¿Le has tirado las cartas del tarot a David? Ferré. Porque sé que eres una gran aficionada al tarot. ¿De dónde te viene esa afición? Desde chica quise leer el tarot, me resistí un poco porque mi tía Chen, que era fotógrafa y tarotista, acabó muy mal. Por la época, acabó sola, alcohólica, entonces cuando yo me quería acercar a las cartas, pues en mi casa me decían, no, mira, la tía Chen vas a acabar así. Ya después mi esposo me regaló en un cumpleaños un tarot y me metí y ahora leo el tarot, estudio astrología, etcétera. Nunca le he leído las cartas a Ferré. La otra vez que vine me dijo, pero luego llegó gente y ya no se las pude leer. Incluso se las tiras a tus personajes, ¿no? De las obras he leído. Sí, ese es un método que aprendí de Ricardo Bernal, que es un escritor mexicano, que también es astrólogo y también es tarotista, y da un curso de tarot, para escritores, que no es el que yo tomé porque yo soy tarotista profesional, si se puede llamar así. Pero sí, de repente cuando estás perdido, y es algo que también enseño cuando doy clases, como diferentes métodos para creación de personajes, les echar las cartitas y tal. Sí, sirve ¿Hay bastante. sorpresas? O sea, viéndolo desde el punto no esotérico, sino de la dramaturgia, es una herramienta que sí te permite desbloquearte, porque si yo no sé hacia dónde va un personaje y estoy muy atorada y sale tipo el ermitaño, ¿no? Que es un arcano mayor. Es el ermitaño, el segundo de ahí. Y es una historia de amor. Un escritor puede decir, entonces lo que le toca es que se quede soltero, porque el ermitaño habla de eso. Entonces, creas o no en el tarot, aunque hay maestros, y yo lo creo que en el tarot está escrito el mundo, siempre te va a ayudar a desbloquear historias. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en el Instituto de México, aquí en París, donde va a realizarse una lectura dramatizada de tu obra, Itzel, Aún no recuerdo tus rostros, que acaba de traducir precisamente David Ferré para la editorial francesa Actualité Edition. Muchísimas gracias, Itzel, por estar aquí con nosotros. Ustedes. Muchísimas gracias, David Ferré. Pronto te va a lanzar las cartas, Itzel. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley, a Adrián Turó y a Víctor Hull, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en México. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. «45 minutos tarde. Yo creo que nunca voy a entender por qué te esperé tanto tiempo la primera vez que te vi. Pero no se me va a olvidar nunca la primera semana. La improvisación, la competencia, la persecución. ...45 minutos tarde.